Este es Manuel Escorza, del que hay que saber naturalmente otras muchas cosas. Las biografías no nos cuentan demasiadas de las andanzas de Escorza, acaso porque él tampoco ha tenido mayor interés en relatarlas. Lo que nos dicen los libros y los datos que existen en los archivos es que nació en Lima en 1928. ¿Exactamente qué día, de qué mes? Yo soy Virgo. Nací en el 9 de septiembre de 1928. ¿Y cómo era la familia de Manuel Escorza? Bueno, mi padre y mi madre son inmigrantes serranos, por eso yo conozco ese medio. Yo me he criado en un pueblo de indígenas. Mi padre y mi abuelo fueron esclavos en el Amazonas, en la época del caucho. Precisamente en la mesa de mi padre he escuchado parte de los relatos terribles, realmente he escuchado relatos terribles sobre las masacres, los fusilamientos, las cosas terribles que habían, y es ahí donde surge quizá la primera chispa inicial, ¿no? Mi madre es serrana, cerca de los Andes centrales, pero no de la zona de cerro, sino 300 kilómetros al otro lado, aunque no veo qué lado, porque a qué lado estaré sentado en este momento. Bueno, después he llevado la vida de todos los sudamericanos, como todos los sudamericanos que escriben estaban en la cárcel, como todos estaban en el exilio, el mío un poco largo, 7 años, durante los cuales hice toda clase de oficios para tratar de ganarme la vida. Y después retorné al Perú nuevamente a tratar de, en fin, de ganarme la vida, hasta que llegó el momento en que participé en esta rebelión de campesinos que iba a cambiar mi vida, ¿no? Fue la dictadura del general Odría la que obligó a Manuel Escorza a tomar el camino del exilio. Así es, fue el general Odría, y yo estuve exilado durante todo su gobierno. Es el ochenio, justamente el ochenio, los 8 años tuve que estar yo fuera. Claro que no era el único, era la primera división de este ejército terrible de exilados latinoamericanos que hoy forma la diáspora de la tragedia americana, porque los vientos de adversidad políticos que soplan en nuestro continente arrojan pues centenares de miles de hombres a todos los países, ¿no? Ustedes en España han acogido a muchos y les dan hospitalidad. Pero esas son las vidas de todos los latinoamericanos a las que el huracán de la realidad nos hace a veces ser lo que quizá no hubiéramos sido. ¿Cuál es el sueño americano, el sueño hispanoamericano? Sueño hispanoamericano, sueños hay muchos, ¿no? Hay los sueños de todos los hombres, los sueños de libertad, los sueños de vivir justos en una sociedad justa, los sueños de que ocurran no una, sino 100 revoluciones que cambien la base del hombre, que deje de ser un animal salvaje, bestial. Y hay a nivel lingüístico hoy, creo yo, una esperanza que nos tiene muy alentados, porque yo insisto que la tónica de esperanza es el hecho de que hoy, justamente en España, por las condiciones muy especiales que ustedes están viviendo, pueda volver a reunirse la congregación lingüística tan importante. Nosotros vamos a ser pronto 300 millones de hombres que hablamos español. Y además ya por fin la literatura latinoamericana se liberó y esto es una cosa muy curiosa porque yo he sostenido siempre un poco polémicamente, y quiero publicar sobre esto un ensayo, que el verdadero territorio liberado de la América Latina, el primer territorio liberado es su literatura. La literatura latinoamericana tiene ya una voz propia, tiene modelos que la política no ha dado. Por ejemplo, no hay equivalentes políticos de 100 años de soledad, de Paradiso, de Pedro Páramo, de los libros de Sabaton y de los libros de Borges, ¿no? Nosotros, la línea de dominación en una sociedad se da siempre a varios niveles: a nivel político, donde nunca se pueden producir vacíos de poder, porque un ejército sustituye a otro; a nivel religioso, donde no hay vacío de poder; y también a nivel lingüístico. A nivel lingüístico se dio un vacío de poder. Un vacío de poder durante la Guerra Civil Española, precisamente. Que hay lo que es tragedia de unos es a veces posible de otros, una fecundación entre las dos Américas. Allí el castellano de la América Latina se libera y se crea su propio modelo. Pero yo creo que hoy estamos nuevamente, y esto explica que ahora los escritores estemos viniendo a ver lo que está pasando en España, porque está pasando cosas realmente importantísimas acá, y sentimos que esta comunidad de la lengua es la primera cosa
la primera cosa que nosotros debemos defender frente a un momento en que los imperialismos quisieran, que, como decía Derino, que habláramos inglés. Tantos millones de hombres hablaremos inglés, no. Hablaremos español y en ese sentido cumplimos un papel los escritores. Y a lo mejor también hablamos inglés, pero... Además. Además. Scorza se hizo conocer como poeta publicando 4 libros de poemas cuyos títulos son Las imprecaciones, Los adioses, Desengaños del mago y El vals de los reptiles. ¿Qué nos podría decir Manuel Scorza acerca de su poesía? Yo creo que fundamentalmente soy un poeta, ¿no? Fundamentalmente soy un poeta que escribe novela, y además creo que la novela debe ser poética porque si no, no es novela. Son libros de poesía que yo he escrito con mucha sinceridad. Unos son libros de protesta, como Las imprecaciones, que eran los gritos de rabia, las protestas de un exilado, justamente, ¿no? Un exilado. Los otros son libros de amor. Bueno, son libros que yo quiero mucho, que ahora los van a reeditar. Ojalá el público que se interese en la novela se interese por los libros de poemas. Yo creo que ahora estoy escribiendo de nuevo poesía y eso me hace muy feliz a mí. Me hace muy, muy feliz. Y en la peripecia humana de Manuel Scorza, ¿qué otras cosas hay? La peripecia humana, ¿qué otras cosas hay? No sé, esos son temas tan vastos que los cuales uno no puede... Familia, amores... Familia, amores. Bueno, yo he estado 2 veces casado, soy divorciado, tengo 3 hijos, tengo una maravillosa niña de 4 años, hace poco cumplió 4 años y le hice un poema que como regalo. Yo estaba en Perú y ella está en París, ¿no? Es eso, y el resto pues que trato de vivir, de escribir lo que puedo en una civilización que... ¿Viven sus padres? Mi padre murió, mi madre vive, estuvo un tiempo en el extranjero, ahora ha vuelto a Perú. ¿Hace mucho que no ha ido por el Cerro de Pasco? Estuve hace poco en el Cerro de Pasco, estuve hace muy poco. Yo cada vez que voy y subo a la cordillera para ver qué está pasando, y lo terrible es que veo que no pasa nada en muchas cosas. En mi próximo libro, en El jinete insomne, justamente el tiempo se para. Hay un momento en que, debido a la cobardía humana, empieza a pararse el agua, los ríos se detienen. En lugar de puna se hace un lago, porque el agua se ha parado, el ambiente transcurre en marítimo, y es que el tiempo se ha detenido. Pero no es una metáfora gratuita, es una metáfora real, porque yendo con los documentos de 1705, o de 1780, o de 1900, 1914, uno ve las mismas quejas y las mismas cosas, y casi ve a las mismas personas y las mismas casas, ¿no? Y estas cosas yo voy a comprobarlas y siempre me entero de cosas y trato de... Entre todos esos oficios varios y múltiples que tuvo que desempeñar en los días del exilio Manuel Scorza, ¿cuáles recuerda con menos humor, con menos gusto? Es difícil decirlo. Es una pregunta que no podría responderla. Yo creo que el trabajo es una cosa muy bella, que el trabajo cuando coincide con la vocación es muy bello. Lo terrible son los trabajos en los cuales uno tiene que trabajar durísimamente y apenas para comer, ¿no? Cuando yo estaba en Buenos Aires ganaba exactamente lo justo para pagar mi pensión, por ejemplo. Entonces son trabajos que... No el trabajo en sí mismo, porque además el trabajo implica a los compañeros. Y siempre donde hay compañerismo existen cosas bellas, ¿no? No, yo no recuerdo trabajos mal, al contrario. Lo que a veces entristece es el trabajo de escritor, que es solitario. Los otros trabajos son colectivos. En los otros trabajos hay amigos, uno sale a tomarse un trago, uno habla, ¿no? No, yo no lamento nada, ni me quejo de nada, yo estoy contento. Estoy contento y lo que yo quisiera es ser feliz y desearle además de que todo el mundo lo fuera, ¿no?